Bueno, uno de los planes de largo plazo, con mayor prestigio, es el plan Brasil Tres Tiempos. Uno de sus artífices está aquí con nosotros, el doctor Lélio Fellows, que es fundador del Centro de Gestión de Estudios Estratégicos de Brasil y coordinador de la Red Iberoamericana de Prospectiva Tecnológica. Él va a hablar justamente de lo que se trata este plan. Un aplauso para él. La idea es compartir con ustedes solamente algunas informaciones acerca de un programa, de un proyecto que se ha hecho en Brasil. Se empezó en 2004 hasta 2006, que se generó todo el trabajo. Y compartir con ustedes lo que se siguió após ese trabajo. El trabajo fue exactamente el proyecto Brasil Tres Tiempos, que fue, la verdad, la retoma en Brasil del tema de la perspectiva del planeamiento hacia largo plazo. O sea, tuvimos en Brasil muchos ejercicios de planeamiento a largo plazo. Iniciamos con básicamente planeamiento a largo plazo en el tema de infraestructura. Después pasó por el problema de inflación mucho fuerte, pasamos a plan muy centrados en el equilibrio de la moneda, el equilibrio económico. Entonces, después, como logramos la estabilidad financiera, pasóse entonces a la necesidad, como relata Javier, la necesidad de establecer un plan que no era más baseado solamente en las necesidades de expansión de infraestructura, ni tampoco lo equilibrio de moneda. Pero cómo es posible avanzar el país de modo integral baseado en el conocimiento. O sea, la gran fuerza que tenemos nosotros es el conocimiento y cómo poner el conocimiento como bases del desarrollo sostenible del país. Entonces, la verdad es, básicamente, voy a discutir con ustedes el uso de la estrategia en proyectos nacionales, un poquito de la cuestión del núcleo de asuntos estratégicos de la Presidencia de la República, donde se trabajamos el proyecto Brasil Tres Tiempos, y después algunas conclusiones. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las condicionantes de planeamiento estratégico nacional? Bueno, no es ninguna cosa novedosa, pero básicamente es dónde estamos, a dónde deseamos ir y cómo llegar a ese destino. Son tres cuestiones muy sencillas, que por ser muy sencillas son muy difíciles de se establecer. O sea, objetividad y mucha clareza para definir a dónde estamos, elegir los temas a donde es importante hacer una análisis de coyuntura y un análisis retrospectivo para sacar los aspectos importantes e entender lo que nos ha llevado a la situación a donde llegamos. Después, ¿a dónde deseamos ir? Deseamos ir a una situación deseada que es posible, pero no es limitada a la posibilidad que nosotros podemos tener hoy. Es amplia el suficiente para poder construir esa posibilidad en el futuro. O sea, no podemos solamente basear la posibilidad de construir el futuro con los elementos que tenemos hoy. Es posible planearlo con elementos que vamos a construir en el futuro. ¿Y cómo llegar a ese destino? O sea, cómo de manera objetiva poder poner todos los actores que existen trabajando juntos, convergiendo en algunos objetivos que son delimitados como objetivos estratégicos. Hay la cuestión de los fundamentos de estrategia, algunos principios, o sea, la cuestión de comando, objetividad, proactividad, seguridad, simplicidad, sorpresa, flexibilidad, economía, y las bases son básicamente lo foresight, que es el concepto de mirar y de construir, así como la perspectiva y la innovación. O sea,
pensábamos en la situación de Brasil, como creemos hasta hoy y va a seguir por mucho tiempo a frente, que la innovación y la competitividad es la base sostenible de un crecimiento a largo plazo. Los dispositivos que el gobierno tiene para aislarnos de la realidad son limitados en su tiempo y son de un costo muy grande, muy alto. Entonces no es posible mantener el crecimiento bajo situación que es una situación no real. El objetivo de una estrategia nacional son esos, es maximizar el comprometimiento de la sociedad, maximizar la objetividad, la tempestividad, la simplicidad, la innovación, la motricidad entre las acciones posibles de serem hechas, el enfoque humanístico, la reafirmación de propósitos, los costos económicos, políticos y sociales. O sea, maximizar todo el primer bloque y minimizar todo el segundo bloque. Ese es un desafío también que es muy común y es central. Bueno, baseado en ese concepto de estrategia, entonces, se ha establecido en el núcleo de asuntos estratégicos en la Presidencia de la República, o sea, se estableció en la Presidencia de la República una oficina exactamente para se ocupar del diseño del plan de largo plazo, que era, en verdad, jefiado por el ministro, un ministro jefe del núcleo, que tendría esa disposición de sus diferentes áreas. O sea, se estableció una institución dedicada a construir el plan, pero no solamente a construir el plan, pero dar seguimiento también después del plan. Esa fue la metodología generada para la construcción del proyecto Brasil Tres Tiempos. La idea era tener, en primer lugar, un análisis retrospectivo y un análisis de la coyuntura actual. Después, ese análisis retrospectivo y la coyuntura actual fueron hechas por grupos de expertos en diferentes universidades de Brasil. O sea, la realidad brasileña, si es posible, modelamos en algunas dimensiones y lo encomendamos a redes de universidades de se ocupar de la temática por dimensión para tener la coyuntura actual, el análisis retrospectivo. Y después el análisis prospectivo que se estableció bajo una cuestión básica que fue la participación. O sea, ya ha sido mencionado la importancia de la participación en los ejercicios de prospectiva hoy y ya se sabe que es creciente en los ejercicios de prospectiva hacia futuro. Después se estableció la interrelación más intensa y constante con la sociedad para que se pueda hacer las actuaciones correctivas de los planes, de las metas, de las líneas, de las rotas de obtención de los objetivos. Se puede entonces diseñar lo que llamamos de curvas de futuro. Las curvas de futuro es algo próximo a un roadmap, pero tiene algunas características que a nosotros parecían más adecuados para el objetivo del trabajo que tendríamos. Era imaginar cómo el futuro debe ocurrir y de qué manera es posible actuar en factores que dan forma a esa curva de futuro. O sea, identificar cuáles son los aspectos que dan forma a esa curva de futuro. Bueno, ahí están las funciones de la metodología y de cómo esa metodología fue dividida entre la gente que tomó parte en el programa. O sea, como yo hablé, los especialistas se ocuparon de la temática, básicamente la situación actual, el análisis retrospectiva. El NAE se ocupó de toda la temática posterior hasta la construcción del futuro, a donde el gobierno y la sociedad, del modo objetivamente participativo, se ocuparon bajo encuestas dirigidas a distintas áreas del gobierno y de la sociedad
para que se diseñasen de manera interactiva essas curvas de futuro. Aí está uma figura onde se pode ver quais foram as fases do processo, os atores e os produtos generados. Ou seja, a metodologia que se ha desenhado en el núcleo de asuntos estratégicos, los investigadores en las dimensiones de análisis de realidad, el NAE nuevamente con la sociedad en la parte de investigación para la percepción de futuro, para obtener básicamente de algunos estratos de la sociedad la percepción de futuro, el diseño de escenarios que fue hecho por NAE, nuevamente los investigadores para analizar las cuestiones de las soluciones estratégicas generadas a partir del escenario. Ahora, con el tema de, ya con un diseño más establecido, se ha llevado el presidente de la República para homologar las decisiones con relación a los tópicos que se mostraron más importantes y estratégicos. Se comenzó a empezar a diseñar un pacto con la sociedad, o sea, tener todos los segmentos de la sociedad con participación del plan, y el gobierno como un todo haciendo la gestión, utilizando el llamado programa plurianual, que es la pieza fundamental del diseño presupuestario del Brasil. O sea, en verdad, la idea es establecer que las principales directrices o principales prioridades que van a ser diseñadas en el plano plurianual de presupuesto son generadas por el ejercicio del Brasil Tres Tiempos. Ahí están algunos números del proyecto, o sea, tuvimos algo como 600 especialistas involucrados en la área anterior de análisis de la conjuntura actual y retrospectiva. Hicimos 10 brainstormings y generóse algo como 2.300 fatos portadores de futuro, que después con esos 10 brainstorming y esos 600 especialistas nuevamente juntos, conseguimos generar o que chamamos 50 temas estratégicos sobre o desenvolvimento nacional. E aí, esses 50 temas estratégicos foram colocados a uma grande consulta popular para que se pudesse, então, definir a prioridade que cada de los estratos de la população conferia a cada de los 50 temas. ¿Certo? Aí está uma ideia acerca de la generação de cenários de tendência, ou seja, mais um exemplo de acumulação de experiências, e que basicamente foram generados a partir de la construção de los fatos portadores de futuro, e uma análise também a alguns grupos de la sociedade acerca de su percepção de la importância desse fato e de la possibilidade de ocorrência em los tiempos que estávamos estudando, en el caso 2015-2022. E aí está simplesmente uma muestra de uma de las tablas de dados que se generaram acerca a partir de las consultas. Aí está o modelagem de los cenários, incluso cenários de ruptura, porque se deseava praticar um pouquinho o que se poderia acontecer com algumas hipóteses que se foi possível plantear nessa ocasião. Solamente não planteamos a hipótese do temblor econômico de 2008-2009, desafortunadamente. Pero ha sido um problema interessante porque foi, em verdade, wild card, carta coringa que não se ha llevado em consideração tão forte como se julgava. E, efectivamente, se logrou porque foi uma combinação não virtuosa de falta de ética com ganância muito forte.
no se podría imaginar que algunas alianzas se podrían establecer principalmente incluso con la academia de los países más desarrollados. Entonces es una cosa muy interesante que va a tener condiciones de estudio futuro. Bueno, solamente algunos resultados del modelaje del escenario prospectivo. Yo voy después dejar con ustedes la presentación si les gustaría de tener. Eso es interesante porque es la idea general del Proyecto Brasil Tres Tiempos. O sea, la curva que está en azul es exactamente la curva generada por las análisis de percepción de los grupos de la sociedad. Sí, tuvimos análisis concentradas en los grupos académicos, los grupos políticos, la sociedad organizada y la sociedad general. Y la idea es que podíamos diseñar o que eran las tendencias principales de los 50 temas estratégicos y o que era necesario establecer para deslocar las tendencias que están en el tiempo para ser obtenido incluso hasta 2061 para 2022. Ese es básicamente el desafío. ¿De qué modo es necesario deslocar o que es tendencia consolidada para que se ocurra en el tiempo que se estaba establecido en el proyecto? Ahí está en verdad o que era considerado algunas de las cuestiones principales. La que se quedó como la principal, la más importante, la que era central, era elevar la calidad de la educación básica en Brasil. O sea, era el problema más importante y que se quedó como el tema más importante y prioritario en todos los segmentos analizados. Después, universalizar la educación básica, que sigue siendo algún problema ya muy menor, el problema de la criminalidad y la desigualdad social. Ahí está, en verdad, algunos ejercicios ya posteriores de la definición del tema educación, calidad de la educación como tema principal, que se llevaron a cuenta después del trabajo, que fue un pacto entre 50 especialistas para definir cuáles son los temas principales, los brainstormings y las ideas, y llevaron a los 15 temas inovadores sobre mejoría de la calidad de educación básica. Eso se ha tornado efectivamente en un plan nacional que sigue hasta ahora, y ya con resultados muy interesantes en términos de la elevación de la calidad de la educación básica. Los resultados de los 4 temas prioritarios del proyecto básico son la formación inicial y permanente de profesores, incluso utilizando educación a distancia, semipresencial y otras cosas, la inclusión digital de las escuelas públicas de modo universal, la gestión escolar democrática y el movimiento nacional de la calidad de la educación, o sea, de qué modo la sociedad como un todo puede ser lo gran agitador de la mejoría de la calidad de la educación. Ahí están algunas ideas de los temas estratégicos de interés nacional que tienen estudios concluidos y algunos estudios en desarrollo que ya están, muchos de ellos en conclusiones ya avanzadas. Pero el biocombustible, la reforma política también, la economía y nanotecnología generaron algunas directrices importantes para incluso la política industrial de Brasil que se ha implementado después de ese trabajo. Esa es una figura simplemente conceptual del programa. O sea, hasta el inicio del programa se consideraba que después del término del plan plurianual
el seguimiento se daba de una manera muy caótica y después con los objetivos estratégicos de largo plazo, la tendencia es que las cosas sigan una convergencia natural. Y natural, digo natural porque es construida con la participación intensa de la sociedad. Y yo puedo ir a las conclusiones que son muy sencillas. Yo concentré en 3 conclusiones básicas. O sea, las cuestiones estratégicas establecidas como prioritarias se mantuvieron a lo largo de los últimos años. O sea, los temas prioritarios siguen siendo temas prioritarios porque de una manera muy clara y muy objetiva fueron construidos con una solidez grande. Consolidóse la necesidad de una densidad de conocimiento más grande y de estudios también para la definición de políticas de largo plazo. O sea, en el caso de Brasil está se consolidando cada vez más que principalmente la toma de decisiones hacia largo plazo tiene que estar apoyada en estudios muy densos y muy calificados. Y el proceso de definición de prioridades de largo plazo va a ser más fuerte, cuanto más fuerte for el sentimiento de propiedad de la sociedad para los objetivos que sean diseñados. Lo que percebemos en el ejercicio del Brasil 3 tiempos es que la cosa más importante de todo es el sentimiento de propiedad que la sociedad puede tener de los trabajos y de los objetivos que son establecidos. Porque la gran posibilidad y capacidad de que el trabajo tenga efectivamente una duración grande es que la sociedad se comprenda como articulador y como efectivamente productor de esos resultados, y no algo que ha sido generado y mostrado a ellos después de todo pronto. Entonces, con esas 3 conclusiones, una tal vez de las conclusiones más importantes relacionada al ítem 2 es efectivamente la consolidación de algunas instituciones en Brasil de pensamiento estratégico, en particular la del Centro de Gestión de Estudios Estratégicos. O sea, tuvimos una relación muy fuerte con el núcleo de asuntos estratégicos de la Presidencia de la República para el establecimiento de ese programa, de ese proyecto, y después gran parte de los ministerios, además del ministerio que es el ministerio que soporta el centro de gestión, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de ello, la gran parte de los ministerios de Brasil se han iniciado sus intereses de hacer de modo continuado trabajos de perspectiva a largo plazo. Bueno, sería eso la presentación. Gracias.